Le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único digno de alabanza y adoración. Le pido por favor si le puede dar share a la transmisión. Entra a la página de la iglesia un momentito. Le da share a la transmisión y después guarda el teléfono de nuevo, solamente para usar la Biblia si es necesario. ¿Ok? Deje el chat, los textos, Facebook, Instagram, Twitter y todo lo demás para ahorita. Ahorita hay tiempo para eso. Ahora vamos a concentrarnos en lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y ahorita yo me estaba resistiendo a que el Señor me estaba llamando a que orara por sanidad del Señor, pero ahorita no ves que mire el reloj, ¿sí? Así para que tú veas, el humano. Y entonces Él me dijo: el tiempo es mío. Y yo obedezco, Señor, y perdón por pelear contigo. Después me quejo si los hijos míos, aunque los hijos míos son unos manganzones ya, pero en el tiempo en que protestaban y todas esas cosas. Qué bueno es el Señor. Bueno, hoy es el tercer domingo que llevamos hablando del Espíritu Santo. El Señor nos ha traído, nos ha ido moviendo hasta el día de hoy, donde el tema es el poder del Espíritu Santo. Hace 2 domingos atrás pues les presenté al Espíritu Santo. Pero ¿cómo que nos presentó el Espíritu Santo? Pues porque el Espíritu Santo es una persona. Y posiblemente la mayoría de las personas no lo entiende de esa forma. Por eso le llaman a algunos el Dios olvidado, porque no entiende que Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo, pues como que nos enfocamos en Jesús, claro, ¿verdad? Y en el Dios Padre, Papá Dios, como nos enseñaron a decir desde chiquitos, nos enfocamos en Jesús, que es necesario que nuestro enfoque sea en Jesús, no es que no lo sea, pero entendiendo que hay un poco más con el Espíritu Santo. Ese día que les presenté al Espíritu Santo, les enseñé el celo que tiene Dios por el Espíritu Santo cuando Jesús dijo que cualquier cosa pueden decir contra mí, hacer contra el Hijo del Hombre, no hay problema, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás le será perdonado. ¿Okay? A ese nivel. Y después te leí otro donde entristecieron su espíritu y Dios se molestó y los destruyó, porque hay un celo de Dios por el Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros entremos, porque la relación de nosotros hoy en día es con el Espíritu Santo, no es con Jesús. ¿Por qué no es con Jesús? Porque Jesús está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Jesús nos trae a salvación, Jesús nos encamina y nos reconcilia nuevamente con Dios. Cuando entonces Él se va, Él le dice a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les enviaré otro consolador. Y esa palabra otro, cuando usted busca la traducción en griego, se refiere a otro igual. No es otro, no, otro igual al que se va. La diferencia, como le expliqué, es que el Espíritu Santo da la omnipresencia de Dios. El domingo pasado dije omnisciencia y es omnipresencia. O sea, Jesús no podía estar en todos lados. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo, como yo les dije el domingo, habla chino, habla africano, habla portugués, habla francés, italiano y puertorriqueño y dominicano. Él dice también, como te lo dije a Tata el otro día. Y si es necesario dice: óyeme, chico, claro que sí que te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender, caballero? ¿Entiendes? ¿Ok? Así que es necesario, y ya pues en el proceso que hemos tenido las últimas 2 semanas, usted ha conocido quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, el Espíritu Santo, voy a dar un resumen, está desde la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Y entonces, esa palabra movía, que yo se lo expliqué aquí también, significa incubar. Es la palabra del hebreo que se traduce a incubar. Y entonces quiere decir que mientras Dios creaba todo, Él estaba incubando para que entonces Jesús lanzara la palabra. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Y entonces Jesús, ¿y por qué los 3? Porque en el versículo 26 del capítulo 1 dice: hagamos al hombre. ¿Okay? Y yo les expliqué también que en el principio, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y Elohim es una expresión de
de pluralidad que se refiere a Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Durante todo el Antiguo Testamento también les expliqué, porque quiero que enganchemos, ¿verdad?, lo que estábamos haciendo con lo que vamos a hacer hoy. En todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, hacía ciertas cosas y se iba. No había una presencia del Espíritu Santo, solamente era asignado a asignaciones especiales, y hay muchas porciones, muchos versículos que dicen: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre diferentes personajes importantes de la Biblia. En los evangelios, cuando comienza, termina el Nuevo Testamento en Malaquías. Luego hay un periodo de tiempo que no hay nada de Dios, había un silencio total de Dios, hasta que nace Jesús. Ahí el Espíritu Santo vuelve a tener prominencia, porque le dice a María: y el Espíritu Santo va a fecundar ese óvulo que tú tienes ahí, lo va a fecundar el Espíritu Santo. ¿Ok? Vuelve el Espíritu Santo a tener presencia sobre la tierra. Y durante los evangelios también, durante los evangelios pues explican toda la labor que el Espíritu Santo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, va a ver todas las instrucciones que dio el Espíritu Santo para la iglesia, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. ¿Okay? Y entonces la iglesia nuestra, lo que nosotros somos hoy, nace el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la tierra, que era la promesa que había dado el profeta Joel, que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en Ezequiel, que el Señor le había dicho al pueblo de Israel que yo les voy a quitar ese corazón de piedra, voy a ponerles un corazón de carne y voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes. ¿Ok? Creo que ese resumen los pone más o menos al día, por si usted no había estado. Los que estuvieron el miércoles fue espectacular, porque trajimos al Espíritu Santo también, que no fue casualidad. ¿Ok? Cuando yo me doy cuenta, todo se va juntando, y la misma semana caía el Espíritu Santo, porque eso ya estaba programado. ¿Ok? Entonces, en Jesús, vaya conmigo a Mateo 3:11. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente, usted me puede seguir en la suya. Dice Mateo 3:11: yo bautizo en agua, este es Juan el Bautista hablando, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados. O sea que ese bautismo era pero para arrepentimiento, correcto, ¿ok? Y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Eso es lo que estaban cantando aquí ahora: Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces habla de 3 bautismos. El bautismo en agua, que es para arrepentimiento, que dice que te vuelve a Dios. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, el Señor manda que te bautices. Pero yo me bauticé cuando yo era chiquito. Ok, perfecto, no hay problema. Yo también me bauticé. Lo que pasa es que yo no me acuerdo. Yo vi unas fotos que yo estaba ahí con mis padrinos y esas cosas. No sé si era yo, porque no puedo ver ni la cara, pero se supone que era yo. Y entonces me echaron agua, pero eso no es lo que habla la Biblia. La Biblia habla que es ¿para qué? Para arrepentimiento. Bendito, pues si yo era recién nacido, ¿qué me podía arrepentir yo? Mis papás quizás se habían arrepentido después de años. Me lo trataron de devolver y no pudieron. Pero ese bautismo es para arrepentimiento, porque te vuelve a Dios. O sea, tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Pero en el tiempo de Juan el Bautista no pasaba eso. Ese era el simbolismo de que estábamos arrepintiéndonos y comenzando una nueva vida, porque Jesús dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Ok? Entonces está el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Esos son los 3 bautismos, pero no vamos a entrar en eso ahora, es para que usted lo sepa. Entonces, obviamente, pues a Jesús le toca ¿qué? Pues hacer lo propio, porque Jesús fue el ejemplo de cómo debe vivir el hombre sobre la tierra. Y cuando digo hombre me refiero al ser humano, ¿verdad? Entonces vamos a Mateo 13 ahora. Mateo 13. Vamos a leer hasta el 17. Dice: Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán. Esto fue después que habla Juan el Bautista en el versículo 11. En el 13 dice que luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara.
Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Vea la importancia del bautismo. Hay gente que es importante, te está diciendo que eso es lo que Dios manda, ¿verdad? Y entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Como usted puede ver aquí en esta escena, se manifiestan las tres personas de Dios. Está Jesús en el bautismo, desciende el Espíritu Santo y el Padre dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, para el que duda que son tres en uno. ¿Ok? Porque hay gente que entiende que son dos, que el Espíritu Santo no tiene nada que ver. Hay doctrinas, iglesias que lo predican. ¿Ok? Entonces, Jesús, después de eso, que Jesús cumple, ¿verdad? Lo importante es que Jesús tenía 30 años. No había ministerio. ¿Por qué no había ministerio? Porque en la ley judía nadie podía tener ministerio antes de los 30 años. Esa es la razón por la que Jesús no aparece en la Biblia hasta los 30 años. ¿Ok? Solamente un evento que aparece a los 12 años. Pero entonces, ahora Jesús recibe el Espíritu Santo, Jesús está listo. Y entonces dice que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Eso es lo que dice la Biblia. Eso lo reporta Juan. Entonces, cuando Jesús pasa 40 días y 40 noches en el desierto y Satanás viene y le dice, convierte las piedras en pan, y eso solo de pan vive el hombre, y vente, te voy a decir, si te postras a mí te voy a dar todos los reinos del mundo. Él le dice que no, eso yo le sirvo a Dios, yo me hinco ante Dios, ante más nadie. Y entonces le dice, lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate de ahí y dile a los ángeles que te vengan a buscar. Esas tres partes, donde cuando usted puede ver eso que hicieron con Jesús, es el problema que tiene el ser humano. Fue tentado en la carne, fue tentado por los deseos de sus ojos y fue tentado en vanagloria. Ese es el problema que tiene el ser humano. Esos son mayormente los tres cosas, que fue lo que le pasó a Eva el día que fue tentada allá en el huerto. ¿Ok? Pero entonces, en Lucas 4:14, Lucas registra algo bien interesante, porque dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda región. ¿Por qué esto es importante? Porque el poder de Dios, el ministerio de Jesús, ahí fue que comenzó. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre común y corriente que todavía no tenía el poder de Dios sobre él. ¿Ok? Él era un carpintero que hacía mesas, que hacía cajas. Realmente los carpinteros del tiempo construían y se dedicaban a la agricultura, no era como el carpintero de hoy en día. Pero eso era lo que hacía Jesús. Hasta que entonces el Espíritu Santo viene sobre él, va a ser tentado, coge las tres partes importantes de la tentación, que es a los ojos, a los deseos de la carne y la vanagloria, y entonces viene con poder del Espíritu a comenzar su ministerio. Y cuando está lleno del Espíritu, entonces que comienzan las multitudes. Eso se llama avivamiento. ¿Qué es lo que viene para aquí ya mismo? Lo que el Señor ha estado preparando. Ahora usted en todas lo que posté en las redes sociales ponga hashtag avivamiento, por favor, ayúdeme en eso. Ok, Raquel, ¿dónde está Raquel? Rachel, vamos con eso. Ok, y entonces comenzó el avivamiento. ¿Pero por qué comenzó el avivamiento? Porque el Espíritu Santo, el poder, mira, vamos a leerlo de nuevo para que usted lo vea. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno, no del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, que es una etapa adicional del Espíritu Santo que usted la va a aprender hoy.
y usted la va a vivir hoy. ¿Ok? Entonces, Jesús comienza su ministerio y como yo les dije ahorita, Jesús, ¿qué hacía Jesús? Sanar gente, libertad. Porque eso era lo que hacía. Y la gente se acercaba con los enfermos, traía a los endemoniados y los enfermos. ¿Que usted, endemoniados? Sí, sí, pues claro. Y tú vives alrededor de gente endemoniada, quiero que lo sepa. Yo estaba endemoniado antes del Señor. Y usted también. Pero dile al vecino que nadie lo sepa. No se lo diga a nadie. ¿Entiende? Pero hay unos endemoniados que tienen unas manifestaciones bien fuertes. O sea, usted se coge ahora mismo estos chamacos que están matando al garete y todo eso. Es endemoniados hasta lo más que tú te puedes imaginar. O sea, y hay unas puertas abiertas demasiado de grandes. Pero eso no es lo que va, ese no es el tema. ¿Ok? Cuando Jesús ya está termina su ministerio sobre la tierra, que muere, ¿verdad? Y resucita, reúne a los discípulos. Una de las veces que se le apareció, que fue la segunda vez cuando Tomás había dicho, hasta que yo no vea sus marcas, pues él le dijo, hola Tomás, mira, vente, mete el dedo aquí, vente, para que vea, ¿verdad? Pues entonces, luego de haber cuadrado eso con Tomás, en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 21, el Señor le dice, una vez más les dijo, la paz con ustedes, les dijo, shalom. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero espero que sí. Toda la obra del reino de los cielos requiere el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, olvídate. ¿Sí? Te puedes olvidar de ministerio y puedes hacer cosas por ahí, pero si el Espíritu Santo no está en el asunto. Por eso es importante que usted entienda esto. Usted va a terminar entendiendo más cosas cuando terminemos hoy aquí, ¿ok? Pero ese es el Espíritu Santo que sella. Cuando usted recibió a Jesús, el día que usted decidió recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, el Señor hizo eso. Por el Espíritu Santo. Entonces Pablo escribe que ese es el que nos sella. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso es como el carimbo. ¿Sabes lo que es el carimbo? Carimbo es eso que, y lo hacían con los esclavos, que la marca del dueño lo calientan y lo hacían con las vacas y los animales y se lo pegan. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, ya te sella como propiedad de Dios. ¿Okay? El Espíritu Santo entonces, como cuando Jesús le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene porque cuando yo voy a enviar otro consolador y ese les va a recordar todo lo que yo hablé, ese les va a decir todas las cosas que yo quiero que ustedes sepan. ¿Ok? ¿Está conmigo? Lo entendieron 2 o 3, pero está bien. Lo importante es que si uno lo entiende, ganamos. Si uno lo entiende. ¿Ok? Pero entonces, todavía faltaba algo. Porque ya usted fue sellado así mismo. Si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ya usted está sellado. Perfecto. Ya usted tiene el Espíritu Santo en usted. Y el Espíritu Santo es el que te hace, hey, por ahí no. No, eso que estás pensando no. No, imposible, ¿ok? Cuando el pensamiento va volando por otro lado, te hace, ¿a dónde va? ¿Está conmigo? ¿A usted a quién le pasa? Pero entonces, unos días después, recuerden que Jesús caminó durante 40 días después de resucitado. Y hizo un montón de cosas. Entre ellas, un par de veces, porque no estuvo todo el tiempo con los discípulos, como 3 veces o 4, él se reunió con los discípulos. Pues estaba haciendo otras cosas. Pero luego cuando llega el momento de ya irse,
cumple el tiempo de Jesús en la tierra. Vamos a Hechos 1, el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Dice: pero recibirán poder. Él le está diciendo a ustedes quédense quietos. Ya ellos estaban, está bien, Señor, vamos para aquí, vamos para allá. Le dijo: oh, no. Quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, por toda Judea, en Samaria y hasta en los confines más lejanos de la tierra. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Él sopló ya Espíritu Santo sobre ellos, ¿o no? ¿Verdad que él dice ahorita que él sopló Espíritu Santo sobre ellos? Los selló, los marcó. Eso es lo que usted y yo tenemos desde el principio. Sellado. Dáselo. Ahora lo entendieron más. Es bueno es el Señor. Ahora. Todavía falta el poder del Espíritu Santo. Algunos lo tienen, pero la mayoría no lo tiene. Quiero que sepa. La mayoría no lo tiene. ¿Por qué? Porque no tienen en su mente al Espíritu Santo. Sí piensan en él de vez en cuando y todo, pero no piensan en quién es el Espíritu Santo realmente. Y lo que tiene que ser el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. ¿Ok? Lucas 6:19. Mira lo que pasa cuando el poder del Espíritu Santo está en uno. Todos trataban de tocarlo a Jesús, porque de él salía poder sanador, y los sanó a todos. ¿Eso ocurría antes del Espíritu Santo? No pasaba nada con Jesús antes de eso. No pasaba nada. Jesús iba y se congregaba en la sinagoga y hacía todas las cosas, pero no pasaba nada. Hasta que llegó el tiempo en que entonces, acuérdate que el Espíritu Santo no vivía en la tierra. El Espíritu Santo solamente venía, ¿ok? Pero cuando él le dijo en Hechos 1:8, y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces ellos se tuvieron que quedar quietos, ¿ok? Y entonces, sin adelantarme, cuando esta porción de la Biblia, hay un evento que le tiene que recordar esto a usted, y es la mujer del flujo de sangre. Cuando aquella mujer dijo: si tan solamente yo tocara el borde de su manto, seré sana. ¿Por qué? Porque era una mujer para la ley inmunda, porque tenía un sangrado durante hace 12 años y era inmunda, ella tenía que vivir fuera de la sociedad. Ella se coló entre la multitud y dijo: si yo lo toco solamente. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús se para de momento y dice: espérate, ¿quién me tocó? Pero Señor, si hay como 300 personas alrededor tuyo, como ¿quién te tocó? No. Es que alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Poder salió de mí. Jesús no sabía ni quién era. Jesús no le hizo: sé sana. La fe de esa mujer provocó que el poder del Espíritu Santo actuara sobre ella. Eso usted lo puede hacer también si usted cree. ¿Ok? Hechos 5:15. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. La sombra los sanaba. ¿Y a qué se debía eso? ¿A Pedro? No, porque ya había caído el Espíritu Santo. Ya eso fue después de Pentecostés. La sombra. Entonces usted: pastor, venga para que ore por mi mamá. Si el poder del Espíritu Santo está de tú oras por tu hijo, tú oras por tu mamá, tú oras por tu hermano, tú oras por todo el mundo. Porque tienes que entender que está disponible para todos. ¿O tú te crees que el día que estaban los 120 en el aposento alto, él le dijo: tú y tú, los demás no? No, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí unánimes. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo empezó a caer sobre la gente. Pero usted tiene que entenderlo. Y recibiréis poder
El poder no es del pastor, porque el pastor no tiene poder ninguno. El poder es del Espíritu Santo. Lo que pasa es que yo creo que el poder del Espíritu Santo está sobre mí. Yo lo digo. Eso es todo, pero yo no soy capaz de sanar a nadie. Bueno, a mi esposa que le traje una medicina el día de... Pero oré por ti. Yo le hago el desayuno casi todos los días a esta muchacha. Yo le cociné, no le hice sopa, le compré una. Pero eso vale igual, ¿no? Yo cocino, hermano. Yo le enseñé a cocinar a la pastora, pero pueden preguntarle, mi amor, levanta la mano si es verdad que yo te enseñé a cocinar. No, pero levántala para que los de atrás te vean. Pueden enfocarla en la... Entonces, Jesús le dijo a los discípulos y a los que estaban allí, cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán cosa mortífera y no les hará nada. ¿Eso fue para quién? Para todo el que lo crea. Estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús. Lo que creyeres en mi nombre será hecho. Pero ¿y quién lo hace? El Espíritu Santo es quien lo hace. El poder de la creación, ¿quién lo tenía? El Espíritu Santo, el que se movía, el que estaba creando, ¿quién sopló aliento de vida sobre el hombre? Pues el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo que se haga tal cosa, el Espíritu Santo hizo... Es el poder. Y usted no tiene el poder, posiblemente ni se acuerda del poder en ningún momento. Y yo te entiendo y no te estoy juzgando, te estoy diciendo que no te acuerdas. Pero a partir de hoy tienes que comenzar a entenderlo. Tienes que comenzar a usar el poder del Espíritu Santo que va a caer sobre ti ahorita. ¿Ok? Hay un evento en la Biblia bien interesante que se encuentra en el capítulo 4 de Juan, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Ahí había una guerra. Guerra no civil, sino guerra fría, vamos a llamarla, gracias. ¿Ok? Entonces, Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le sería necesario? Qué cosa, ¿verdad? Qué casualidad que le tocaba pasar por Samaria. Y dice que se sentó en un área donde había un pozo. Y los discípulos dijeron, pues Señor, nosotros vamos a buscar comida, venimos ahora. Y llegó una mujer a sacar agua en un horario no el común en que las mujeres iban a sacar agua, porque a las mujeres les tocaba esa parte de ir a sacar agua a los pozos. Pero es en un momento porque aparentemente la señora salía en unos horarios diferentes porque no se podía como que juntar con las otras mujeres porque era como no grata. Esa es la impresión que puede haber porque ella está en un horario fuera de lo que no es lo normal, que pues todas iban juntas. Ay, mira, ¿viste la novela anoche? Muchachos, estuvo brutal, que si esto, que lo otro. Y van a sacar agua. Y oye, ¿viste el especial de Marshall? Muchachas, abrieron a Burlington en plaza. Eso iban ellas caminando. Sí. Pues si yo tengo... ¿Tú crees que yo no voy a saber todo lo que existe en las tiendas? Muchacha. Entonces, en el encuentro de Jesús con esa mujer, le dice, dame agua, le dice el Señor cuando esa mujer llega. Y él le dice, pero yo no entiendo porque tú eres judío. Y los judíos y los samaritanos no se llevan como tú estás hablando conmigo. Le dice, si tú supieras con qué tú hablas, pero dame agua. Pero es que tú no tienes ni con qué sacarla. ¿Cómo sabes? No entiendo qué está pasando contigo. Y tienen una pequeña conversación y Jesús le dice, Jesús le cortó como que el tema de momento y le dice, busca a tu marido. Y la mujer le dice, yo no tengo marido.
Ella fue sincera, tienes que entenderlo de esa forma. Otra, no, él está trabajando. ¿Verdad? Y Jesús le contestó, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no un poco es tu marido. Tuvo un encuentro con el Señor y estaba en un proceso de sanidad. ¿Por qué tú te crees que Jesús tenía que pasar por Samaria? Porque había algo que hacer ahí. Y entonces, en el capítulo 10, en el versículo 10, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo de Dios que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, para que jamás vuelvas a tener sed. Eso no es agua física. Ella tenía una sed o un vacío en su corazón, en su ser interior, que las llenaba con hombres. Este es mi análisis. Hay otra gente que la llena con otras cosas, pero el caso de ella específico, Jesús lo saca para afuera, le dice, tráeme a tu marido, vamos a trabajar el área que tú tienes vacía. Pero si tú me pides del agua que yo tengo, no de esa que tú te la vas a beber ahora y ahorita vas a tener sed y vas a beber ahorita y vuelvas a tener sed y mañana vas a tener sed y el viernes vas a tener sed y la semana que viene vas a tener sed y el día de año nuevo vas a tener sed. Pero si la que yo te doy, tú te la bebes, vas a ser llena para siempre y jamás vas a tener necesidad de ningún hombre, de ninguna posesión, de ninguna cosa, porque yo voy a llenar tu ser interior completo. ¿Ok? ¿Y qué pasó después? Ella se fue corriendo y evangelizó. Dice que le fue a hablar a todos los hombres. ¿Está bien? A las mujeres no le hablaban, posiblemente. Y tenía buena conexión con los hombres. Y dice que toda aquella ciudad se convirtió a Jesús. Y le pidieron a Jesús que se quedara. Y Jesús se quedó 3 o 4 días más allí. Y se convirtió todo el mundo. ¿Por qué? Porque esa mujer entendió. Porque esa mujer descubrió. Le dijo a aquella gente, ahí está el que estábamos esperando. Ese es él. Llegó, lo tenemos. Vengan. Y la gente fue llena de Dios. Es importante que usted y yo experimentemos el poder de lo alto. Yo le he dicho a ustedes que el día que yo recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, yo tenía una depresión terrible. Terrible. Por el momento difícil que estaba viviendo. La Comay me acababa de coger y a que había acabado conmigo sin decir mi nombre. Solamente dijo, tiene 4 patas y hace miau. No les voy a decir qué es. A mí se me había caído el pelo, yo estaba bien delgado, yo tenía diarreas constantemente, no se me quitaban, yo no dormía. Pero ese día, el vacío que yo tenía en mi corazón fue lleno. Y cogí las Vuelbutín y las boté, que no se supone. Supone que yo chequeara con el médico, yo no volví. Pero desde ese día se cumplió lo que dice la Biblia, que Él llena todo en todo. Y ya la necesidad de las cosas que yo tenía se fue. Y durante los últimos años ha sido así. Yo puedo dar testimonio de mí, ¿verdad? Es que perdonen que yo siempre hablo de las cosas mías, pero es de quien único yo puedo hablar. Yo no puedo hablar de más nadie. Me cuido cuando hablo otras cosas, pero a veces le pido, cuando voy a hablarle a alguien le pido permiso si lo puedo decir. Pero yo fui lleno de todo, en todo. Y se trata de eso, de estar lleno completamente de Él. Pablo escribió que nosotros somos el templo
del Espíritu Santo. O sea, Dios antes habitaba en el tabernáculo, ¿verdad? Aquel que iban moviendo por el desierto. Y ahí estaba la presencia de Dios. Luego Salomón, David hace unos arreglos, ¿verdad? Con el arca, lo trae de nuevo, hacen lo suyo, pero luego Salomón construye aquel templo que dice la Biblia que el día de la inauguración se llenó de la presencia de Dios, aquel que la gente se tuvo que salir porque no podían estar adelante, porque no cabían ellos y la presencia de Dios. Pero entonces en el templo después no había presencia, porque los religiosos profesionales que vivían, que eran los fariseos, que vivían allí, lo que hacían eran pillería y trampa y todo. Por eso es que usted ve que Jesús dice, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque Jesús tenía que avanzar y llegar, porque si Jesús no llegaba, el judaísmo ya estaba hecho canto, se acababa. Pues por eso es que Jesús entonces viene en ese tiempo. Pero dice la Biblia que cuando Jesús dice consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hubo un gran terremoto y el velo o la cortina que separaba el lugar donde vivía la presencia de Dios y donde podían llegar los hombres se abrió, se rompió, y entonces nos dio acceso directamente. Por entonces ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, ya no habita en templos hechos por manos humanas. Si usted se cree que Dios vive aquí, está equivocado. Dios no vive aquí. Dios vive aquí cuando usted y yo y la presencia de Dios en nosotros nos juntamos aquí. El Espíritu Santo comienza a moverse aquí de una manera espectacular. Pero cuando nos vamos, ¿sabe qué? Él se va contigo. Ya Él no se queda ahí. Él se va contigo porque Él vive y habita contigo. O quiere, por lo menos eso es lo que quiere hacer. ¿Ok? Somos su templo. Entonces, lo que pasa es que entonces el ser humano tiene demasiado de muchas cosas que ocupan el lugar de Dios. ¿Se acuerdan de Dios? Solamente en los momentos difíciles y el domingo cuando viene a la iglesia. Eso es normal, es común. Eso no es. Yo estuve este fin de semana con, ¿cuántas parejas habían? 40 y pico de parejas de pastores de diferentes partes de la isla. Estuvimos viernes y sábado con ellos. Y cuando hablas con ellos, es todos lados igual. A veces pensamos que no, que si aquí, que si allá. En todos lados igual es un comportamiento del ser humano, porque tiene demasiado de muchas cosas que le ocupan más que la presencia de Dios. Les voy a dar un ejemplo que está ocurriendo ahora mismo. Kanye West. ¿Sabe quién es Kanye West? El que no sabe quién es Kanye West, ese es un rapero súper famoso, billonario, esposo de una Kardashian. ¿De Kim? De Kim. Pues este muchacho tuvo un encuentro con Dios. Entonces ahora él hace un party al Señor todos los domingos. Está viniendo la gente y él no sabe palabra, él no ha estudiado en el seminario, él no es un pastor, pero empezó a escribir canciones, porque estos chamacos de música urbana tienen una habilidad para escribir que todos los días te sacan. Almighty tiene ya como 40 canciones escritas ya desde los otros días. Una cosa terrible. Pues este muchacho, y lo están criticando porque siempre lo van a criticar, que tú no entiendes que las piedras van a hablar. Si la gente no habla, las piedras van a hablar. Y él lo hace de esa forma para que nadie, para que todo el mundo se tiltee la cabeza y vean que es él. Pero me estuvo bien interesante, él estuvo con Joel Austin en estos días, y cuando él sube me estuvo interesante una de todo, ¿verdad? Pero hubo una parte que me estuvo bien interesante, que él dice: a mí Dios me estaba llamando hace tiempo, pero el diablo me estaba entreteniendo con carros, joyas, fama, casas, viajes. Eso me estuvo súper interesante. Lo que todo el mundo quiere tener. Él dice que eso es el diablo entreteniéndote para que no mires al cielo. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Si hay algo
que te esté entreteniendo. Hoy es un buen día para dejarlo. Hoy es un buen día para dejarlo. Ahí leí que Justin Bieber por primera vez dirigió el devocional en su iglesia. Justin Bieber dejó su gira, dijo, me voy, no voy, se acabó, no voy más. Y lleva un par de años ya, y ya por fin dirigió el devocional. Y ahí está Selena Gómez, también está en esa iglesia también. Toda la fama, todo el dinero, hermano, llenan momentáneamente. Lo único que no te va a dar sed jamás es el Espíritu Santo viviendo sobre ti. No va a ser otra cosa. Puedes cambiar el carro todos los años, te puedes mudar, puedes viajar el mundo, puedes cambiar la esposa o el esposo cada 5 años. Sí, hay gente que los cambia cada 5 o 10 y llega el momento que como en el hipódromo, tú eres no reclamable un tiempo y ya eres reclamable 2,000 pesos. Que no, pero sí, escucha, no chicos, dejen eso. Después ustedes me desvían y dicen que soy yo. Ah, no, pero es que ese muchacho tenía muchos problemas, cualquiera sí. Háblame de Juan Luis Guerra. ¿Cuándo tuviste un escándalo de Juan Luis Guerra o un revolú con Juan Luis Guerra? ¿Algún día? No, pero él mismo lo decía. Me sentía vacío, toda mi fama, todo mi dinero, todo. Me siento, y yo quiero que tú sepas que Juan Luis Guerra toca en su iglesia. Él está en la banda en la iglesia, él canta y los músicos de él, algunos están en la banda de la iglesia. No es que llegó Juan Luis Guerra, no, es que vamos a tocar, vamos a ensayar. ¿Te entiende? ¿Usted me está entendiendo? Suban los adoradores, por favor. Pero Dios en su plan perfecto. Por eso Dios me dijo ahorita, el tiempo es mío. El que tenga prisa. Y mira que yo hago lo posible para que usted se vaya temprano, créame. Si usted supiera la lucha que yo tengo aquí con el liderato a veces, porque quiero cortar cosas, preguntarle a cualquiera, yo quiero cortar cosas para que usted, pero Dios me dice, es que el tiempo es mío. El tiempo es mío, el tiempo es mío. Yo soy el dueño de los tiempos. Yo soy el dueño del tiempo. Jesús en su plan perfecto, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su tiempo perfecto, en su plan perfecto, estableció todo en su tiempo, porque fue todo en su tiempo. Por eso dice, y cuando llegó el tiempo establecido por Dios, nació Jesús. Cuando Jesús murió, resucitó, le dijo, quédense aquí en Jerusalén porque en pocos días van a recibir poder de lo alto. ¿Y por qué no en ese momento? ¿Por qué no? Porque Dios lo hace en el tiempo que Él entiende. Me imagino que lo dejó aquellos 10 días a ellos meditar. La palabra que usa quedaos en Jerusalén es katizo en el griego. Y esa palabra quiere decir quédense disertando de mí, del futuro, de las cosas. Eso es lo que la instrucción que le da realmente Jesús a los discípulos. Y le dice, pero quédense tranquilos aquí, no hagan nada por ahora. Porque yo, lo que le dije ahorita, lo correcto era, vámonos. No, Jesús le dijo, no. Todavía no. Ustedes no están listos todavía hasta que venga poder de lo alto. Yo no sé si usted anhela. Yo el domingo lo que yo quise hacer fue, faltó la mitad de la iglesia, que eso es lo bueno, no me gusta. Porque acuérdate que Jesús, Dios, no necesita multitudes. Dios necesita, porque hay una cosa de decir heme aquí, y muchos dicen heme aquí. No es lo mismo envíame a mí, como dijo Isaías, ¿ok? Y no todo el mundo va a decir envíame a mí. Yo dije envíame a mí, ¿ok? A donde tú quieras, como tú quieras, en las condiciones que tú quieras, ¿ok? Yo sé que hay muchos que están en esa línea, pero hacen falta más. Pero pastor, porque hacen falta más.
porque hay un trabajo que hacer para él. El Señor le salvó, el Señor le restauró, el Señor le devolvió todo, pero no era para ti solo. Él lo quiere hacer con miles y millones de personas que todavía no le conocen, que todavía no saben de Él, que necesitamos compartir las buenas nuevas con ellos. Y siempre, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por eso es que te estoy diciendo que no es lo mismo. Heme aquí, heme aquí. Y el Señor está esperando que le digas, envíame a mí, yo quiero. Pues entonces llegó el día cuando Jesús asciende al cielo, que están esa gente ahí, que Él les dice eso, quédense aquí en Jerusalén. Habían 500 personas, lo dice Pablo en una de sus cartas. Pero ese día de Pentecostés, que se celebraba la fiesta de Pentecostés, que significa 50. Eran 50 días después de la Pascua. Pues habían 120. 120. Y dice que estaban todos unánimes reunidos. Cuando de momento, Hechos 2:2. Cuando de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahí nació la iglesia. Ahí había gente. Cuando oyeron ese estruendo, toda la gente del barrio y los que se estaban quedando allí, porque los extranjeros, los judíos extranjeros venían. Los de Orlando, los de Nueva York, los de Chicago, los de Carolina del Norte, los de Cleveland, Ohio. Toda esa gente venía, los de Texas, venían a la fiesta, a las fiestas. ¿Y por qué ese día? Por eso mismo, porque entonces esa gente dijo, ¿qué pasó? Y los oyeron hablando en otras lenguas. Eran las lenguas que ellos hablaban en los lugares donde ellos vivían. Habían judíos genuinos que vivían en otras partes y habían judíos convertidos de otras naciones. Y ellos empezaron a hablar en las lenguas que ellos entendían. Y algunos dijeron, pero estos tipos están borrachos. Y Pedro le dice, no señor, son las 6 de la mañana, brother, todavía no es momento de beber. Digo, depende a quién. No estamos borrachos. Tú no ves que el poder de Dios cayó sobre nosotros. Eso es lo que no entendiste. Que recibimos el poder del Espíritu Santo que cayó del cielo. Y ahora comenzó la iglesia. Ahora es que vamos a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. ¿Y cómo comenzó todo? Esa gente que estaban ahí recibieron 3,000 se convirtieron al Señor ese día y fueron bautizados y se fueron a hablar de Jesús a todos los lugares donde ellos vivían, bajo el poder del Espíritu Santo. En Roma, Pablo nunca pudo ir. Pablo fue preso a Roma. Pero cuando los discípulos llegaron a Roma, habían iglesias y no entendían. ¿Tú sabes por qué no entendían? Porque los de Roma que estaban ahí ese día se fueron y levantaron iglesias allá y comenzó el avivamiento más grande hasta ese momento, ¿verdad? Que había ocurrido del evangelio. Porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos, ¿ok? La mujer samaritana hizo lo mismo. Fue corriendo a decirle a otros. Juan 4:35.
Esto se lo dice a los discípulos después, porque los discípulos le dicen, pero no vas a comer. Mire, brother, para mí hay algo más importante que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Lea el capítulo 4 de Juan y les dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha, están listos para recoger las vidas que necesitan a Cristo, las familias que tienen que conocer el poder del Espíritu Santo. Y usted tiene la respuesta y no se la ha dado. Pero yo le tengo una noticia. Ustedes estaban en la parte de quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y lo vamos a entender de esa forma. Pero a partir de hoy, con lo que vamos a hacer ahora, usted va a ver personas que usted se le pare al frente, que usted no le diga si conoce a Cristo, tú conoces el amor de Cristo. Hermano, todo el mundo necesita a Cristo. El que no tiene a Cristo se pierde. Si se muere no va al cielo. No hay nada que te saque de pena y te lleve a descansar. No existe nada, no existe oración, no existe vela, no existe nada que no sea la sangre de Cristo en ti y el sacrificio de la cruz y la gracia de nuestro Señor que nos permitió tener salvación para pasar la eternidad con ellos. Es la única manera. Pero usted lo tiene. ¿Se va a quedar con eso? ¿Se va a quedar con eso? Su mamá tiene que saberlo, su hermano tiene que saberlo, su hermana tiene que saberlo, su vecino tiene que saberlo, sus hijos tienen que saberlo, tus compañeros de trabajo tienen que saberlo. Los campos están blancos para la cosecha. Hay gente que está esperando una esperanza. Y tú sales todos los días para la iglesia. Si no, mami, ¿cómo está? Ah, bien, cool. Perdona, ¿sabes? Pero te lo tengo que decir porque eso es nuestro trabajo. Pero hoy vas a recibir poder de lo alto. Y vas a serle testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu rostro. Que me falte todo.